A los 95 años, Yelena seguía viviendo en la taiga con sus 2 hijos, y con un tercero que nunca nació humano. Cuando llegó el invierno más cruel, ese hijo dejó de volver a casa, y para no morir de hambre, la familia tuvo que seguir sus huellas hasta el lugar del bosque al que su padre les prohibió entrar. La nieve se endurecía en una costra brillante cuando Yelena abrió la puerta de la cabaña y dejó entrar el aire cortante. Entornó los ojos azules y aspiró el olor del bosque húmedo y de algo animal. A sus 95 años, ese gesto era su manera de comprobar que el mundo seguía allá afuera. Dentro, la estufa de hierro respiraba con un fuego mínimo. Sasha, agachado junto al montón de troncos, medía con los dedos la humedad de cada pieza. Había aprendido a contar los inviernos por la velocidad con la que se acababa la leña. «Está más frío que ayer», dijo Yelena. Desde la puerta entreabierta llegaba aún un murmullo apagado. El río seguía vivo. Yelena cerró y caminó hasta el banco junto a la pequeña ventana helada. Anya estaba allí, con las manos bajo un chal remendado. Sus ojos seguían las líneas del hielo como si leyesen algo invisible. Al sentir a su madre, se hizo a un lado. «¿Soñaste otra vez?», dijo Yelena. «No era un sueño», murmuró Anya. «Lo escuché junto a la pared. Respiraba como cuando era pequeño y tenía miedo de los truenos». Sasha se quedó quieto, con un tronco en las manos. «Él viene cuando hace falta», susurró Yelena. «No antes, no después». Pasó la mano por la madera del banco. Para ella no había otro mundo que la cabaña, los árboles interminables, el río bajo el hielo y sus hijos, 2 de carne y hueso, 1 de pelaje espeso y ojos de ámbar. Recordó el día en que lo encontró junto a un tronco caído, un bulto oscuro apenas moviéndose bajo la lluvia helada. Tras un invierno que se había llevado a su esposo, la casa quedó con ella y sus 2 hijos humanos. No había espacio para nadie más, y sin embargo levantó aquella masa temblorosa que olía a tierra y miedo. Desde entonces, el bosque tuvo otra voz. «Si no vuelve, no pasa nada», dijo Sasha. «Nos las arreglaremos». Yelena lo miró, viendo el límite de su fuerza. «Cuando tú eras pequeño también te perdías en el bosque. Siempre volvías por el olor de la sopa». Anya sonrió apenas. En la mesa, 3 tazas vacías esperaban algo caliente. Quedaba harina para pocos días, patatas arrugadas y un tarro de pescado seco. Anya se levantó. «Voy a mirar las trampas». «Todavía es temprano», objetó Sasha. «Si espero más, la nieve las tapará», respondió buscando sus botas. «Lleva el cuchillo grande», dijo Yelena, «el del mango negro». Anya obedeció. Al abrir la puerta, una ráfaga blanca intentó entrar. La línea de árboles se desdibujaba en la nieve densa. «Si lo escuchas», añadió la madre, «no corras». Anya asintió y salió. La cabaña quedó en penumbra. Sasha levantó la tela de la ventana. Solo vio sombras y troncos borrosos. Yelena escuchaba otra cosa, un eco de pasos pesados sobre la nieve, ramas apartándose por un cuerpo que conocía cada sendero. «Tu hermana tiene razón», dijo. «Él no se pierde». En el bosque, Anya avanzaba con el aliento marcando pequeñas nubes. El cuchillo del mango negro pesaba en su mano. El primer lazo, vacío. El segundo, también. El silencio no era el habitual, tenía algo contenido. Junto al tercer lazo apareció una huella enorme, no del todo fresca. El borde conservaba la forma. Anya pasó los dedos por el hueco profundo de la garra. Conocía esas pisadas desde que eran del tamaño de una mano humana. No estaba sola. Se irguió y miró hacia los abetos. La nieve caía como una cortina espesa. No vio nada moverse, pero sintió una presencia conocida, como si el bosque la mirara desde unos ojos precisos. «Si estás ahí», susurró, «haz ruido». No hubo respuesta. El corazón le golpeaba rápido. Por un instante imaginó la cabaña sin él, el invierno sin esa sombra enorme rondando la casa. Se volvió hacia el sendero de regreso. A cada paso, la nieve empezaba a borrar la forma de la garra. Cuando la silueta oscura de la cabaña apareció entre los troncos, sintió alivio e inquietud a la vez. De la chimenea salía apenas un hilo de humo. La leña se acababa, y el invierno aún no mostraba su peor cara. Antes de llegar, algo la hizo girar la cabeza hacia el viejo tocón
donde de niña esperaba a su padre. Sobre la nieve virgen, otra serie de huellas profundas se alejaba hacia el interior de la taiga, más recientes que la primera. No las siguió. Las contó en silencio hasta perderlas en la distancia. Luego apretó el mango del cuchillo y caminó hacia la cabaña, llevando consigo una certeza incómoda. Él había pasado muy cerca, pero no se había acercado al hogar. Esa noche, cuando el río dejó por fin de sonar bajo el hielo, Yelena supo que algo en el orden antiguo de su pequeña familia estaba a punto de cambiar. Yelena no dormía. Sentada en el banco, envuelta en chales, miraba la puerta como si esperara que alguien la tocara. Sasha levantó la vista. Sobre la mesa, el cuchillo pequeño brillaba en la penumbra. El grande estaba con Anya, allá afuera, entre los árboles. «Las trampas están lejos este año», respondió. «La nieve ahuyentó a los animales. Tardará un poco más». Sabía que se mentía también a sí mismo. Había calculado el tiempo en silencio desde que la puerta se cerró tras su hermana. Conocía sus pasos, su ritmo. Ya debería haber regresado. Yelena estiró una mano hacia la pared de madera, justo donde años atrás un cuerpo enorme solía recostarse en las noches de tormenta. Acarició la tabla ennegrecida como si fuera un lomo invisible. «Tal vez por eso no viene», dijo Sasha. «Con el río callado, también el hambre baja de las montañas». Afuera, el viento empujó la nieve contra las paredes. La cabaña se estremeció con un quejido bajo. «Ahora prefiero no verlas», respondió Sasha, volviendo inquieto a la ventana. El cristal estaba ciego, cubierto de hielo. Con el dorso de la mano limpió un pequeño círculo. Nada. Solo una masa gris de copos que giraban como ceniza. En el bosque, Anya avanzaba bajo ese mismo torbellino. El frío le mordía las mejillas, pero no se detenía. El peso de la huella que había tocado aún le vibraba en los dedos. Parecía haber apoyado la mano sobre un tambor gigantesco. Mientras caminaba hacia la cabaña, pensaba en la línea de huellas recientes junto al tocón. No era solo miedo, era también una punzada de celos. Desde niña, había sentido que una parte de su madre y de su hermano giraba alrededor de esa silueta inmensa que no hablaba, pero parecía entenderlo todo. Un crujido la sacó de sus pensamientos. Una rama se quebró a su derecha, demasiado cerca. Se detuvo, el cuerpo tenso, los dedos apretando el mango del cuchillo hasta el dolor. No vio nada entre los troncos, pero sintió una mirada en la espalda. Respiró hondo y dio otro paso. El sonido llegó entonces, breve, reconocible. Un resoplido profundo, seguido de un movimiento pesado de nieve. No era un lobo ni un alce. Era esa respiración que conocía desde que tenía memoria. No sabía por qué decía eso. Quizá temía lo que encontraría en sus ojos. Quizá, por primera vez, temía que su cercanía atrajera más peligros que protección. El camino se estrechó entre dos abetos cargados de nieve. Al cruzarlo, sintió que la presencia se detenía al otro lado, como si hubiera una línea invisible que él no quisiera cruzar. Cuando se atrevió a girarse, solo vio la sombra gruesa de los árboles fundida con el blanco del suelo. La cabaña apareció poco después, casi sepultada hasta las ventanas. De la chimenea, el hilo de humo había desaparecido. Un nudo de alarma le subió a la garganta. Apuró el paso. Sasha iba hacia la puerta. La abrió antes de que ella llamara. El aire frío lo golpeó de lleno. Anya negó, quitándose la nieve de los hombros. Nada en las trampas, solo huellas. «Huellas no se comen», gruñó Sasha. El silencio que siguió fue más denso. Yelena inspiró hondo, como confirmando algo. Yelena se llevó una mano al pecho. «No es eso», respondió Anya. Sus pasos iban hacia adentro, hacia donde el bosque se vuelve más oscuro. A la anciana se le escapó una mueca. Nadie dijo más. Los tres sabían lo que significaba. Más allá del mar de abetos y de las colinas bajas, empezaba un territorio que siempre habían evitado. Su vida ya era frágil a esa distancia. Adentrarse más en la taiga era tentar a la suerte. «¿Más lejos que hoy?», preguntó Anya. «Más», confirmó. «Hasta el viejo claro donde cazaba papá, o más allá». Yelena cerró los ojos un momento. Vio a su esposo joven con el fusil al hombro, al oso pequeño temblando junto al tronco, a Anya niña contando huellas con los dedos entumecidos.
Todo parecía una sola cuerda que alguien empezaba a tensar. No iremos tú y yo solos, añadió Sasha. Mamá no puede quedar aquí sin nadie. Anya entendió que tampoco quería dejarla sola, con la idea de que el oso rondaba cerca sin mostrarse. Si tenemos que adentrarnos más, dijo, necesitaremos que él nos siga, al menos que deje rastros. No podemos contar siempre con él, replicó Sasha. No es un perro. No es un perro, intervino Yelena. Es tu hermano y sabe cuándo lo necesitamos. Sasha apretó los labios. Había querido decir que un hermano no desaparece así, que no te deja con el granero medio vacío cuando el hielo cierra el río. Se tragó las palabras. Sabía que ese animal les había salvado inviernos, trayendo restos de presas, espantando lobos. La estufa soltó un chasquido seco. Dentro solo quedaban brasas. Sasha añadió un trozo de leña pequeña, más por hábito que por confianza en la noche. Fuera, el viento cambió de dirección. El silbido en las paredes se hizo más agudo. Yelena se levantó con esfuerzo y apoyó la frente en la puerta. Anya la observó. Nunca había pensado su vida como algo que dependiera de la voluntad del bosque. Siempre la había visto como resultado de manos frías trabajando sin parar. Esa idea la inquietó más que el hambre. Mañana saldremos los dos, dijo a Sasha. Más lejos. Si él quiere acompañarnos, lo hará. Si no, encontraremos el camino solos. Yelena no se apartó de la puerta. Sabía que esa decisión era inevitable y que al internarse más en la taiga con el río congelado y la leña al límite, algo en la vida que habían sostenido durante décadas iba a romperse o a transformarse para siempre. Se quedó allí, escuchando. Entre el aullido del viento y el crujido lejano de los árboles cargados de nieve, le pareció oír de nuevo aquella respiración profunda, no junto a la pared, sino lejos, en movimiento, como si su tercer hijo estuviera tomando también su propia decisión. Al amanecer, la luz apenas se filtraba por la ventana helada, cuando Sasha separó los troncos más pequeños y dejó solo dos junto a la estufa. Miró el montón menguante con la mueca de quien hace cuentas con el invierno. Anya, sin haber dormido, se ataba las botas sintiendo que cada nudo la alejaba de la cabaña. No me gusta esto, dijo Yelena. El bosque está hambriento, y vosotros también. Por eso hay que salir, respondió Sasha. Si esperamos, saldremos con el estómago vacío. Anya se inclinó hacia su madre. Volveremos antes de que oscurezca. No iremos más allá del claro de papá. Yelena le sujetó la muñeca. No prometas lo que no sabes. Prométeme que escucharás al bosque más que a tu prisa. Sasha se colgó el morral con un pedazo de pan duro, un trozo de pescado seco y una pequeña botella de agua. La prisa la tiene el invierno, no nosotros, dijo. Antes de abrir, Anya tomó el cuchillo del mango negro y lo sostuvo un instante, recordando manos que ya no estaban. Si lo vemos, preguntó, ¿qué hacemos? Nada, contestó Sasha. Lo dejamos elegir. Nunca le hemos dado órdenes. El aire los golpeó al salir, afilado. La nieve les llegaba a media pierna. Cerraron la puerta como si dejaran a alguien enfermo dentro. La cabaña quedó atrás, pequeña y semienterrada. Yelena se sentó sola frente a la estufa casi apagada. Puso una rama fina sobre las brasas y mientras el fuego dudaba, recordó un invierno anterior al oso, cuando el silencio de la casa pesaba como una amenaza y el hambre les rozó la puerta. Esta vez no se los vas a llevar, susurró. No mientras yo respire. En el bosque, Sasha y Anya seguían un sendero invisible que solo ellos conocían. Entre los abetos, la luz era una sombra lechosa. Iremos primero al claro, dijo Sasha. Si no hay nada, seguimos el arroyo seco. Anya intentaba no buscar huellas, pero cada marca en la nieve le hablaba. Había una sola que deseaba y temía encontrar. El claro apareció como un círculo pálido. Allí el viento barría la nieve. Sasha levantó la mano para detenerla. Había muchas huellas. Las recientes eran profundas, con 5 marcas redondeadas y el centro hundido. Estuvo aquí, dijo Anya. Las huellas bordeaban el claro y se perdían hacia el interior más denso de la taiga, camino de las montañas. No vino hacia la casa, añadió.
Sasha pasó la mano por una pisada. El frío allí arrastraba el olor húmedo del animal. Está siguiendo algo. No se mueve sin razón cuando el invierno aprieta. Si va hacia adentro, dijo Anya, podríamos seguir sus huellas. Él sabe dónde aún queda vida. ¿Quieres seguirlo?, preguntó Sasha. Quiero seguir a quien ya escogió un camino. Nosotros no tenemos otro. Tras un breve silencio, Sasha asintió. Hasta donde podamos. Si el bosque nos echa atrás, volvemos. Caminaron tras la hilera de huellas enormes. Sus pasos quedaban casi ocultos dentro del hueco del animal, como si avanzaran dentro de sus decisiones. Los árboles se hacían más altos, la luz más pobre, el silencio más atento. En la cabaña, un crujido distinto en el techo hizo que nieve fina cayera sobre la mesa. Yelena limpió un círculo en el hielo de la ventana. No vio a sus hijos ni al oso, solo un muro blanco. El cambio en el viento le dijo que habían cruzado la línea que siempre habían respetado. Recordó la única vez que fue más allá del claro con su esposo. Volvieron con un saco de carne y la certeza de que, si se acostumbraban a ir tan lejos, algún día no regresarían. Por eso, cuando apareció aquel cachorro maltrecho, creyó que el bosque les enviaba fuerza ajena para no tener que internarse. Con los años entendió que el trato nunca había sido tan simple. Tú también tienes hambre, ¿verdad?, murmuró, pensando en el oso, en sus hijos, en la taiga. El fuego se redujo a un resplandor rojo. Al buscar más leña, encontró casi vacío el rincón de los troncos. Contó los pocos que quedaban. 2 días, quizá 3, si los engañaba con ropa extra y té aguado. Se apoyó en la pared donde antes se sentía el calor del cuerpo del oso. Esa tabla ahora estaba tan fría como las otras. La ausencia también se podía tocar. En el bosque, el rastro continuaba, a veces oculto bajo montones de nieve caída, pero reapareciendo siempre. Sasha notó el cambio. Las huellas se volvían más largas y directas. En algún punto, el oso había empezado a correr. Algo lo empuja desde atrás, dijo, mirando el camino que dejaban. Anya pensó en un peligro invisible siguiéndolos. Si lo empuja a él, nos empuja también a nosotros. Un sonido conocido se filtró entre los troncos, un golpe grave y un resoplido que sacudía la nieve. No sonaba a amenaza ni a dolor, era pura presencia. «Está ahí», susurró Anya. Sasha apretó el mango de su cuchillo, sin sacarlo. «No te acerques más de lo que él permita. Si vino hasta aquí, es porque tiene algo que mostrarnos o algo de lo que esconderse». Avanzaron unos pasos más. Cada crujido bajo sus botas parecía un grito. El aire olía a pelo mojado y tierra removida, a algo vivo en medio de tanta quietud. Sabían que al otro lado de ese muro de troncos estaba el animal al que Yelena llamaba hijo y al que ellos seguían ahora como un guía involuntario. Intuían también que las razones que lo habían llevado tan adentro de la taiga los arrastraban a un lugar del bosque del que sería mucho más difícil volver. El primer rugido no fue un rugido, sino un golpe sordo en el aire, como si el bosque se aclarara la garganta. Sasha y Anya se miraron. Entre los troncos, una sombra enorme se separó del muro de abetos. El oso estaba allí, medio oculto, con el lomo cubierto de nieve vieja. Respiraba hondo, llenando el espacio con un sonido que Anya conocía mejor que muchas voces. Sus ojos ámbar parecían cansados, y bajo el pelaje se insinuaban las costillas. Anya sintió que la imagen del gigante invencible se resquebrajaba. No era inmune al mismo invierno que a ellos los arrinconaba. «Nos ha traído hasta aquí», dijo en voz baja. «Quiere que veamos algo». El oso giró un poco la cabeza y se apartó de la línea de huellas. Avanzó de lado, hundiéndose donde ellos se hundirían hasta la rodilla, y se detuvo junto a unos arbustos aplastados por la nieve, donde el terreno caía de golpe. «Si no quisiera que lo siguiéramos, ya nos habría dejado atrás», murmuró Sasha. Antes de ver, olieron. Un olor dulce y agrio, denso, muerta reciente. El oso se hizo a un lado. Bajo la nieve sucia yacía un alce joven, abierto por el vientre, con las costillas al aire. Ya le faltaba mucha carne, pero seguía siendo un tesoro comparado con la pobreza de su cabaña. Sasha tocó la carne dura por el frío. El oso los observaba en silencio, las garras manchadas apoyadas en la nieve.
Nos ha dejado entrar en su mesa, murmuró Anya, como cuando dejaba huesos en la puerta. Sasha sacó el cuchillo y empezó a cortar trozos que pudieran cargar. Cada movimiento decía prisa, allí estaban demasiado expuestos. Corta también un poco para él, pidió Anya. Si dejamos el esqueleto limpio, la próxima vez no nos conducirá a nada. A un hermano al que siempre le vacías el plato, deja de invitarte. Sasha resopló, pero obedeció. Dejó una franja gruesa de carne intacta en un costado. El oso no se movió. Solo cuando terminaron de llenar el morral y un saco improvisado con bufandas, la bestia dio 2 pasos, apoyó la cabeza sobre el costillar y luego los miró de nuevo. «Gracias», susurró Anya. Por un instante, le pareció que el animal inclinaba levemente la cabeza, como un saludo mínimo. Después se giró y se internó entre los árboles, no hacia la casa, sino más adentro, siguiendo su propia senda. «Con esto tenemos para varios días si lo ahumamos bien», dijo Sasha. «¿Y si llegamos de vuelta?», respondió Anya. El regreso sería largo, con el peso extra hundiendo aún más las botas en la nieve. Antes de empezar, ella miró hacia donde el oso había desaparecido. «Se está yendo», dijo. «Nuestra cabaña ya no es su sitio este invierno». «Nunca fue su prisión», respondió Sasha. «Se quedaba porque quería, como nosotros». Volvieron siguiendo sus huellas hasta que se mezclaban con las del animal. El bosque era el mismo, pero ellos no. Llevaban carne, sí, y también la certeza de que su tercer hijo había elegido el interior de la taiga antes que la pared tibia de madera. A cada paso, Anya sentía el peso del saco y otro más, invisible. Si él no volvía a rondar la casa, el próximo invierno no se parecería a ninguno. Veía al oso apoyando la cabeza en el costillar y a su madre frente a la estufa, contando leños como si contara días. A lo lejos, el blanco empezó a quebrarse con la silueta conocida de los árboles que rodeaban la cabaña. El morral tiraba de los hombros. Las manos dolían pese a los guantes. Nadie propuso descansar. El bosque recuperaba sus sonidos familiares. Muy lejos, entre troncos densos, el oso continuaba hacia las montañas. No miró atrás. Su respiración se mezcló con el viento, dejando un rastro de sangre y pelaje que marcaría el aire durante horas. Había tomado su decisión, compartir parte de su casa y luego alejarse, cortando un hilo antiguo sin romperlo del todo. Cuando la cabaña apareció, baja y semienterrada, Sasha soltó un suspiro blanco. «Si mamá ve esto», dijo señalando la carne, «creerá que el trato sigue en pie». «En parte lo está», respondió Anya, «solo que ya sabemos que no es eterno». Ante la puerta, Anya apoyó la mano en la madera, en el lugar donde tantas noches había sentido el calor del lomo del oso. Ahora la tabla estaba helada. Dejó la palma allí unos segundos, como si quisiera dejar su propia temperatura grabada, prueba de que aún había humanos dispuestos a resistir un invierno más. Luego entraron, llevando con ellos el olor a sangre fría y bosque profundo, sin saber que esa abundancia sería el comienzo de otra escasez, no de carne ni de leña, sino de la presencia cercana de aquel tercer hijo que empezaba, por fin, a vivir su vida lejos de ellos. El olor a carne hirviendo llenó la cabaña antes de que Yelena viera el saco. Oyó primero los pasos de sus hijos en el porche, el roce contra la puerta helada, y luego el aire frío trajo un rastro de sangre y bosque. Sasha entró con el peso al hombro. Anya lo siguió con otro fardo. «¿De quién es?», preguntó Yelena. «De un alce joven», dijo Sasha, «y en parte de él». Anya dejó el saco sobre la mesa. La tela manchada goteó un hilo oscuro en las grietas de la madera. «¿Lo visteis?», preguntó la anciana. «Sí», respondió Anya. «Nos llevó hasta la casa y luego se fue, hacia las montañas». «¿Ni una vez se acercó?». Sasha negó con la cabeza. «Nos miró desde la sombra, estaba más flaco». El crepitar inseguro de la estufa llenó el silencio. «Entonces ya ha elegido», murmuró Yelena. «Un oso que sube a las montañas en este tiempo no baja solo por cariño». Trocearon y colgaron la carne cerca del humo. Cada corte le recordaba a Anya la cabeza enorme apoyada un instante sobre el costillar. «Con esto pasaremos un buen tramo», dijo Sasha. «Si las trampas no fallan, aguantaremos». «La carne no calienta las paredes», respondió Yelena.
solo retrasa el frío de dentro. Los tres miraron, en algún momento, el hueco ennegrecido junto a la pared donde ya no se recostaba su cuerpo pesado. Los días siguientes trajeron humo más denso, olor a grasa y algo de fuerza en los brazos. Afuera, la nieve subía por las ventanas. Dentro, el fuego era menos mezquino, pero cada noche Yelena afinaba el oído, buscando la respiración junto a la pared. No llegaba. Una madrugada, Anya se despertó convencida de oír rasguños en la puerta. Solo era el viento. «No va a volver porque lo deseemos», dijo Sasha, viéndola de pie en la oscuridad. «Lo sé», respondió. «Es que toda mi vida, cuando el invierno apretaba, él terminaba apareciendo. Tal vez este sea el invierno que nos toca sin él». Desde entonces, hablaron menos de su nombre, como si nombrarlo ofendiera al bosque que ahora lo retenía. Aún así, cada decisión se medía con la pregunta muda de qué habría hecho él. Una tarde, mientras Anya remendaba ropa junto al fuego, Yelena la llamó. «Cuando encontré aquel cachorro», dijo, «yo ya estaba cansada del mundo de los hombres. Tu padre aún soñaba con volver a ver gente. Ese pequeño nos dio una excusa para quedarnos del todo». «¿Te arrepientes?», preguntó Anya. «Me arrepiento de no explicarte mejor, que un hijo nacido del bosque siempre acaba volviendo a él, que puede quedarse años a tu lado y aún así no pertenecerte». «No nos pertenecía», admitió Anya, «pero era familia». «Lo sigue siendo», dijo Yelena. «Ahora es la parte de la familia que vive donde nosotros ya no podemos». Sasha, ordenando la leña, recordó la vez que de niño agarró al oso por el cuello como a un perro y su padre le apartó la mano. «No olvides lo que es». Había tardado años en entenderlo. El invierno entró en su fase más dura. El río era una veta muda bajo la nieve. Salían solo a recoger ramas y revisar trampas cercanas. Nadie propuso seguir de nuevo sus huellas. Ese camino parecía cerrado. Una noche de viento furioso, la estufa se apagó casi por completo. Se habían confiado con la leña. Sasha tanteó el rincón. «Queda poco», dijo. «Menos de lo que pensaba». Anya habló de racionar más. Yelena pidió otro tronco. «A mi edad no tiene sentido ahorrar calor para un mañana que quizá no vea. Encendedlo hoy». Sasha dudó, pero obedeció. El fuego revivió, arrojando sombras largas. Por un instante, la cabaña volvió a parecer refugio. Anya miró las sombras y creyó ver, en una esquina, el contorno de un lomo encorvado. «Si estuviera aquí», susurró, «te recostarías contra él como antes». «Si estuviera aquí», respondió Yelena, «no hablaríamos tanto de él». La ausencia ocupaba ya más espacio que cualquier presencia. La carne del alce fue menguando en las cuerdas, igual que la pila de leña. Cada tira que cortaban recordaba a Anya que también aquello venía de él, no solo los huesos antiguos en la nieve. Una mañana, mientras Sasha partía los troncos que quedaban, Anya salió unos metros. No iba a las trampas, solo quería ver el bosque. El cielo dejaba entrever un azul pálido. Se detuvo junto al viejo tocón. No había huellas frescas de oso, solo pasos pequeños. El silencio era distinto. Ya no esperaba, aceptaba. «Si decides volver», dijo hacia los árboles, «aún sabremos reconocerte. Y si no, aprenderemos a vivir sin seguir tus pasos». Al regresar, vio a su madre en la ventana, mirando el mismo punto. «¿Hablabas con él?», preguntó Yelena. «Quizá conmigo misma», respondió Anya. «Es casi lo mismo», dijo la anciana. Esa noche, antes de dormir, Yelena pidió algo nuevo. «Si algún día baja gente de nuevo por el río y yo ya no estoy, contadles la verdad, no que teníais un oso domesticado. Decidles que vuestro tercer hermano eligió el bosque cuando llegó su hora, como algunos hombres eligen la ciudad, que no se quedó porque jamás quisimos encerrarlo». «No creemos que venga nadie», dijo Sasha. «Precisamente por eso», respondió ella. «Lo poco que quede de nosotros serán las historias. Quiero que la suya la cuenten bien». En el viento de esa noche no hubo respiración junto a la pared, solo el gemido largo de la taiga. Dentro, madre e hijos se acomodaron junto al fuego que resistía, sabiendo que el verdadero invierno que se acercaba ya no era solo de nieve y frío, sino de aprender a vivir con el hueco que ni la carne ni la leña podían llenar.
El deshielo llegó sin aviso. Una mañana, Anya despertó y supo que algo había cambiado. El silencio ya no era de cristal, sino de agua contenida. El aire dentro de la cabaña olía menos a hierro frío y más a madera mojada. Sasha abrió la puerta y una luz gris se derramó sobre el suelo. La nieve seguía alta, pero su superficie se hundía en charcos oscuros. Desde lejos llegó el primer crujido del río rompiendo la coraza de hielo, anuncio de que el invierno empezaba a ceder. «Uno más», murmuró. El miedo se gasta, el cansancio no. El agua abrió venas invisibles bajo la nieve, torciendo senderos que conocían a ciegas. La carne del alce junto al humo se encogió hasta quedar en tiras duras. La pila de leña disminuyó hasta poder contarse con un vistazo. Aguantaron con restos, fuegos pequeños y ropa superpuesta. Afuera el invierno retrocedía, pero Anya sentía que se asentaba dentro del cuerpo de su madre. Una tarde, al volver de trampas casi siempre vacías, la encontró en el mismo sitio, la cabeza apoyada en la tabla ennegrecida donde el lomo del oso había dejado su calor tantos años. Sus ojos seguían fijos en esa mancha. «¿En qué piensas?», preguntó sacudiéndose la nieve. «En que el bosque reclama lo que es suyo», respondió Yelena. «Se llevó a tu padre cuando aún discutía con él. Ha ido llamando a tu hermano peludo hacia las montañas, invierno tras invierno. Un día vendrá también por mí. El bosque no tiene prisa». Sasha, agachado junto a la estufa, resopló. Anya la arropó, notando los huesos afilados bajo la lana. Sasha calentó agua con una atención casi solemne. Afuera, el río empezaba a hablar más alto. Bloques chocando, ramas arrastradas, un murmullo grave que llenaba los huecos entre los troncos. Se quedaron escuchando. El agua ocupaba los huecos que antes ocupaba la respiración del oso en la noche. «Así sonaba cuando tu padre aún cantaba», añadió. «Él fallaba las notas, el agua no. Vosotros nacisteis con este ruido en los oídos, por eso os quedasteis. Yo solo me quedé para que no os sintierais culpables por hacerlo». Una madrugada, el aire en la cabaña estaba más frío de lo normal, pese al fuego pequeño. Anya despertó con una inquietud extraña. Tardó en entender qué faltaba. El resuello lento al otro lado de la habitación. Miró al banco. Yelena seguía envuelta en mantas, la cabeza contra la pared, el rostro hacia la ventana. El pecho ya no subía ni bajaba. Durante un instante, ni río ni viento hicieron ruido. Luego, desde dentro de la taiga, se oyó un crujido largo, como si un árbol viejo hubiera decidido al fin caer. Sasha cruzó la cabaña y apoyó la mano sobre el hombro de su madre. La enterraron cerca del tocón viejo, donde siempre se detenía a escuchar el agua. La capa superior era barro oscuro y húmedo. Unos centímetros más abajo, la pala chocó con tierra dura todavía helada. Cavaron a golpes cortos, con el aliento blanco y las manos entumecidas, mientras el río corría unos metros más allá. No pusieron cruz ni nombre. Rodearon la tumba con piedras irregulares hasta formar un óvalo. Anya sacó de su bolsillo una astilla de la pared ennegrecida, el lugar donde el oso se recostaba en las tormentas, y la dejó sobre las piedras. Esa noche, la cabaña se les hizo demasiado grande. La estufa encendida no conseguía atravesar el frío alrededor de la mesa. En el banco quedaba la huella muda del cuerpo de Yelena, un hueco más entre los que el invierno había dejado. «Si nos vamos, la casa se la comerá el bosque en 2 inviernos. El bosque también la levantó», dijo ella. «Devolverle la madera no sería traición». Dejaron la decisión suspendida. El río creció, desbordando sus orillas, y los árboles empezaron a mostrar puntas verdes tímidas. A veces el viento traía un eco profundo, trueno lejano o el peso de algo grande entre los troncos. Ya no se levantaban a comprobarlo. Habían aprendido que no todo lo que existe necesita ser visto. Se acercaron hundiéndose en la nieve blanda. Preguntaron por la anciana, por su edad, por el último invierno. Ofrecieron latas, mantas, la posibilidad de bajar al pueblo una temporada. Uno señaló las paredes ennegrecidas. Sasha miró la grieta del suelo por donde siempre se colaba el primer hilo del deshielo, el banco vacío, la pared donde de niño había apoyado la frente para sentir el calor del oso. Se abrazaron largo rato. Hablaron de quién se quedaría con la tetera de hierro,
de poner más piedras sobre la tumba por si el río subía, de qué cosas debían permanecer en la cabaña como si sus dueños fueran a volver. Cuando el helicóptero despegó, Anya miró hacia abajo. Vio la cabaña como una mancha oscura en el mar de árboles, el claro mínimo, el hilo brillante del río. Cerca del tocón, creyó ver una sombra alargada que levantaba la cabeza hacia el ruido. No alzó la mano. Sasha siguió el punto negro hasta que se lo tragaron las nubes. El silencio regresó por capas. Primero la ausencia del motor, luego el rumor nítido del río, el roce de las ramas, el llamado inseguro de algún pájaro. Muy al fondo, de vez en cuando, llegó un resoplido profundo que no confundió con otra cosa. Se apoyó en la pared donde tantos inviernos había sentido el calor de un cuerpo enorme a través de la madera. La tabla estaba fría. La taiga crujió suave, como acomodándose. El río siguió su camino hacia lugares que él nunca vería. Muy adentro, donde el bosque empieza a levantarse en montaña, un oso viejo avanzaba despacio, llevando en el pelaje un rastro tenue de humo de cabaña y en algún rincón oscuro de su memoria animal, el eco de unas voces humanas que durante muchos años se atrevieron a llamarlo hijo.